El siguiente programa es presentado por... Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Seguridad Vial. Aquí estamos con Daniel Rosich, como siempre, compartiendo una horita dedicada a esto, que es un flagelo que nos persigue, que nos castiga y que nosotros hacemos con muchísimo gusto, fundamentalmente con un afán de colaborar, ser uno más, en beneficio social. Un gusto, Daniel. Sí, señor. ¿Cómo está, Jorge? Bueno, en un mes que fue muy representativo para la movilidad, porque pasamos mayo amarillo. Un mayo que nos dejó con muchos mensajes, con muchos talleres, con muchos trabajos realizados para, como decía Jorge, colaborar, poner una semillita más a este trabajo que se hace durante todo el año. Y para Mayo Amarillo yo creo que hubo algunos eventos puntuales que los queremos transmitir a través de Seguridad Vial. Uno de ellos, sin duda, que es el de Colegio Médico de Uruguay, de la región sur, donde se habló de todo esto y que Jorge tuvo la posibilidad de estar con ellos y compartir con ustedes una nota que explica este trabajo que la región sur hace con respecto a la seguridad vial. Por otro lado, tuvimos a Carmen Barrandegui, que vamos a hablar otra vez del TEA. Capaz que ustedes dirán, ¿por qué tanto del TEA, no? Porque no dejamos de conmovernos, no dejamos de pensar en lo fascinante que es, en un chico que no les voy a contar demasiado, pero que lo va a contar Carmen, que hoy está en un programa muy importante de la televisión mundial. No estoy hablando de la televisión uruguaya, estoy hablando de la televisión mundial, ¿verdad, Jorge? Antonio Ripoll, un fenómeno, qué sé yo. Antonio, Antonio, ¿sabés una cosa, Antonio? Si nos llegas a estar viendo, nos inspirás a esta historia. Porque nos inspirás a que nosotros nos demos cuenta, la sociedad toda, que estamos hablando con chicos y con gente que tienen una inteligencia realmente importante, que son más, que son ejemplos de vida, que son sacrificio, que son entrega, que son todas esas cosas que nosotros queremos, lo queremos transportar a la seguridad vial y este es nuestro tema. Y aquí estamos, pero fundamentalmente como medio de comunicación. Admirable. Absolutamente. Admirable. Absolutamente admirable. Y hablando de admirable, también vamos a escuchar a alguien que sabe mucho de este tema, que es el amigo Arturo Borges, que nos va a hablar de alguna manera de formador de formadores. Algo que venimos trabajando hace tanto tiempo y que Arturo fundamentalmente trabaja y muchísimo en este tema para lograr tener grandes capacitadores que nos enseñen a todos a tener una movilidad mucho mejor. Así que de esta manera vamos a comenzar el programa 490, Jorge, a 10 de los 500. A 10 de los 500. Así Adelante. Que de esta manera comenzamos este programa 490 de Seguridad Vial. Amigos de muchos tiempos, inclusive llegamos a trabajar juntos unos cuantos años, por eso nos conocemos, nos apreciamos, nos respetamos, hemos crecido juntos de alguna manera en algún tipo de materia, fundamentalmente en el tema de la seguridad vial. Estamos en este momento en nota con el estimado amigo don Arturo Borges. Un gusto, Arturo. ¿Qué tal? El gusto para mí, Jorge, y la verdad ha sido siempre un placer, y seguimos aprendiendo de sus opiniones, o sea que es nuestro hilo conductor en el tema de lo que modestamente tratamos de hacer, de que es concientizar. Pero nos lleva una ventaja bárbara usted, que es un formador de opinión. Nosotros la vamos llevando de atrás. Pero bueno, estamos convencidos que lo que hacemos puede aportar algo y seguimos en este derrotero.
Arturo, yo le voy a explicar una cosa, mire, vamos a hacer una nota, no se tira al suelo tampoco, ¿no? Porque vamos a empezar por ahí. Porque yo tengo algo tengo que digo, es natural por el origen mío del automovilismo deportivo, y usted lo ha hecho, ha crecido enormemente estudiando lo que yo no estudié, y seguramente si usted ha aprendido algo conmigo, yo también he aprendido con usted, quédese tranquilo, esto es, no es que nos tiremos con flores, es una realidad, porque no hemos trabajado con recelo ni nos hemos guardado opinión. Hemos intercambiado opinión y hemos crecido pues distintas actividades, pero en conjunto con una meta final, que es el tema de la seguridad vial, lo que estamos apostando. Y sobre todo en la creencia de que el silencio no salva a nadie y que más allá de que uno pueda decir que es el dueño de la verdad, son muchos años en los que uno trabaja en esto y está convencido de que el tema de la filosofía de la seguridad vial es un tema que ya a este punto es vocacional en uno, ¿no? Y que uno podría dejarlo de lado, pero es algo que atrapa, que la verdad la ciencia cada vez está descubriendo cosas nuevas y bueno, a uno lo hace meter en la investigación y seguir para adelante. Más allá del acierto y el error, estamos convencidos que debemos de seguir aportando, aunque sea lo mínimo en lo que nosotros creemos que pueda ser útil. Arturo, lo curioso es que en algunos aspectos, más allá que naturalmente la evolución técnica nos hace ir ayornando o nos obliga a ayornarnos para poder opinar, para poder crecer, para poder, digamos, indicar el camino a otros, ¿verdad?, que tienen menos información que nosotros, que hay determinadas reglas que son de hace muchísimos años y que nosotros normalmente y diariamente, para no decirle permanentemente, le estamos encontrando determinado tipo de aplicación y vigencia absoluta, simplemente con una lectura más afinada y buscando la razón de una señal, de un derecho, de una obligación. Sí, tiene mucha razón en lo que usted dice. Podemos tener leyes que tienen muchísimos años, Reglamento Nacional de Circulación Vial, ni que hablar. Hay leyes del 2007 para acá también, pero hay un concepto distinto que se va ayornando y que la mirada y los matices evidentemente que van tratando de acompasar esa tecnología nueva que tenemos en los vehículos, pero más allá de la tecnología es cómo ahora los seres humanos vemos el tránsito. Y esto es un elemento clave para nosotros, ¿verdad? Ya no somos los mismos de lo que es la pandemia para acá, y que hablar, hemos cambiado, ha cambiado la tecnología y debemos de decir que el único elemento fundamental que hay que tratar de hacer adaptar a todo esto, que son las nuevas rutas, las nuevas leyes y la nueva tecnología, el elemento adaptativo es el ser humano. La ruta no se va a adaptar a nosotros, la tecnología tampoco, y los vehículos cada vez exigen, parecería ser que exigen menos, pero realmente exigen más, porque toda esa tecnología que venimos descubriendo día a día lo que hace es que nosotros quizás dejemos de pensar como lo hacíamos antes y creemos que no existen límites para la inteligencia artificial. Y la inteligencia significa pensar. Y mientras nosotros no entendamos que nos tenemos que adaptar y que tenemos que pensar, la tecnología no va a solallar o a solapar todos los errores que podamos cometer. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en esa estructura mental que tenemos los seres humanos, de decir que todas las cosas hoy se hacen más fáciles que antes, ¿no? Yo creo que se hacen de una manera mucho más complejas, todo el sistema es complejo, donde la peor manifestación la tiene el siniestro de tránsito. Yo le voy a decir una cosa, Arturo, sabe que usted toca un tema que es para mí medular, la parte de la evolución. ¿Qué ha pasado con la evolución técnica? Con la ingeniería, digamos, artificial o elementos que la ingeniería de fabricación ha trabajado para hacer que todos los conductores, aquellos hasta los que tienen menos idea, se conviertan en aceptablemente potable, digamos, o a nivel medio, que es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa? Todos aquellos que en la juventud no existía todos estos temas, estos adelantos técnicos, creíamos que eran los que manejábamos todo, lo que la rompíamos, el auto se ponía de costado para un lado, para otro, ¿qué pasa? Esa juventud y la fuerza, el ímpetu de la juventud sigue vivo. Lo que ha cambiado la historia es que el margen para hacerse los macanudos es mucho más chico, porque ya la electrónica ocupó un espacio muy importante y por ahí cuidado que el margen es de lo que hace todo bien hasta que en poco más que nada
ese convierte en lo negativo que no se puede manejar. Sí, tal cual. Hoy, como usted dice, el margen de error cada vez se achicó más. Tenemos una estructura vial, hablando de términos deportivos, la cancha nos está quedando muy chica. El entorno que tenemos es un entorno complejo. Hay mucha gente que se está incorporando al sistema de tránsito sin haber pasado previamente por otras experiencias que, aunque uno pudiera decir es una tontería, pero aquel que pasó por la bicicleta, el monopatín o la moto, ve al tránsito de otra manera que aquel que pasa de pasajero al automóvil, porque ha llegado a la posibilidad de tener con mayor facilidad un autito, y sale a la ruta pensando que, bueno, todos los elementos de seguridad que tienen los vehículos van a transformar al vehículo en un acorazado alemán. Hay que tener muchísimo respeto a la tecnología, muchísimo respeto a la ruta, muchísimo respeto, sobre todo, al individuo en sí mismo. Dice la psicología que el hombre moderno no se llegó a conocer a sí mismo verdaderamente como tiene que ser. En nuestro tiempo, eso que usted dice, enfermedades que antes eran raras, como la apnea del sueño, la diabetes, hipoglucemia, la hipertensión, bulimia, anorexia, el estrés, el insomnio, eran cosas raras. Hoy hemos llegado a un punto tal que hay mucha juventud que va a sacar su ficha médica para hacer un deporte y se descubre que tiene hipertensión. Quiere decir que muchas cosas que el hombre no ha podido conocer sus límites, nos hemos alimentado de otra manera, el descanso quizás se juega otro rol y no lo respetamos. Entonces hoy hay una cantidad de patologías que son constitucionales, que antes eran raras. Entonces hoy la psicología dice, bueno, el hombre moderno quizás no se conoce a sí mismo y ha extrapolado los riesgos que corre y hoy los percibe, mejor dicho, los sufre dentro de sí mismo. Con respecto al tránsito, uno de los elementos más importantes que vemos, que es que necesitamos un nuevo estilo de conductor. Hoy necesitamos un estilo de conductor que se conozca a sí mismo, pero sobre todo, cuáles son los límites del poder dominar una máquina que en algún momento, evidentemente dentro de la estructura vial, nunca podemos dar lugar a que las leyes físicas superen la posibilidad de nosotros controlar el vehículo. Y esto es uno de los elementos clave. Hoy lo que necesitamos es cuando un individuo se pone frente a un volante, y lo hemos escuchado a usted emular o dar los ejemplos de aquel conductor de rally que se pone frente al volante o el de Fórmula 1 que está un minuto prácticamente mirando la primera curva que va a encarar y está concentrado en eso. Muchas veces hoy los conductores nos subimos al vehículo, ponemos en marcha el vehículo, salimos a circular y no hemos hecho ni siquiera un momento de reflexión de cuál es el camino que vamos a recorrer y pensar qué es lo que vamos a tener que hacer como trayectoria hasta que lleguemos al lugar de destino. Muchas veces los conductores hoy nos subimos frente al volante y estamos pensando en a dónde vamos. Entonces, ¿qué se pierde en esto? Se pierde esa función de decir, bueno, ¿yo puedo lograr controlar mis emociones hasta que llegue a destino? Muchos siniestros de tránsito que hoy estamos investigando, su génesis está en que el individuo no ha controlado sus emociones. Por ejemplo, hoy la velocidad, que es un elemento que no se percibe, que es como la droga, el ser humano, el cerebro se adapta rápidamente al efecto velocidad, no controla y tenemos hoy unos siniestros brutales donde tenemos que decir que la velocidad inadecuada hoy está haciendo más estragos que el alcohol. ¿Sabe una cosa, Arturo? A veces me pongo a pensar, digo que todo lo que la electrónica ha superado, ha enseñado, ha corregido y ha ayudado a la gente, hace que nosotros tengamos una tranquilidad y pobre de aquel que no tenga idea qué es lo que hace su auto, para acompañar ese 99% que entrega la electrónica, pero no un 100%, para tratar de que sepamos qué cosa es la que va a hacer el auto ante determinado tipo de eventualidades. Por ejemplo, si agarramos una lagunita de agua, el famoso aquaplaning, que todo el mundo ahora lo presenta como una excusa. Antes de hacerlo los neumáticos se reventaban, ahora es el aquaplaning. Cada vez que en una lluviecita alguien se pega, lo que no quiere tener la culpa, seguro, el aquaplaning tiene la culpa, porque la gente no sabe ni siquiera lo que es, ¿de acuerdo? Entonces quiero decir con esto, a la electrónica, démosle una mano, conozcamos nuestro auto, sepamos qué es lo que hace un auto cuando se desmanda, cuando se descontrola, producto generalmente del desconocimiento de la velocidad,
o de la falta de percepción, no solamente del riesgo, sino del estudio del camino por el que estamos transitando, que este tema todavía la electrónica no lo ha solucionado. Pero Arturo, digo, yo tengo previsto que charlemos con usted, empecemos por las escuelas de conducción y pasemos después de eso a todos esos cursos que estamos haciendo a nivel internacional con referencia a formador de formadores, que es un tema que no es menor. Pero de cualquier manera, y a cuenta de mayor cantidad, dígame un título de lo que vamos a ver después del corte comercial. Bueno, primero, en lo que estamos convencidos es que muchas de las cosas que usted ha dicho que el individuo no sabe controlar y que no tienen la menor idea de cuál es el límite de la electrónica, se debe que justamente nosotros hoy no estamos en los cursos a aquellos noveles conductores explicándole cuál es el límite de la tecnología. Vamos a ver eso y después vamos a ver un curso de formador de formadores como una estrategia que por primera vez en la historia de 16 países se han organizado para poder llevar una herramienta y un insumo tremendamente útil como es entender de qué manera se debe brindar pedagogía en cuanto a educación y seguridad vial. De acuerdo. Arturo, un minuto, unos consejos comerciales y volvemos enseguida. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Cascos MT presenta el siguiente espacio. Como le decía antes, Arturo, hace años trabajamos juntos en el tema de la formación de conductores, con la parte teórica, la parte práctica. Naturalmente las cosas, digo, hay un padrón o algo que es igual, que el tema de la gente quiere aprender de alguna manera para aprender a manejar. Ahora, recuerdo en aquel momento, por lo menos, que la gente más de aprender a manejar lo que quiere es tener la licencia para manejar. ¿Ha cambiado eso la historia? No, no ha cambiado, lamentablemente. Sí hay un aspecto que estamos viendo de a poco, que hay quizás menos interés en los jóvenes en ponerse frente a un volante que antes. En ese sentido, sí, la sociedad ha cambiado un poco porque tiene otras alternativas que antes de meterse en el tema de la conducción, prefiere otras alternativas como el taxi, etcétera, el ómnibus, el monopatín eléctrico, la moto eléctrica, etcétera. En ese sentido sí ha cambiado un poco el compromiso del individuo de llegar a los 18 años y el primero que quiere es, antes que el título de grado, un arquitecto, ingeniero, un médico, quiere tener la licencia de conducir. Lo que nosotros seguimos afirmando es que dentro de esta preparación para poner a un individuo en la estructura vial, la formación es un elemento clave. La fase teórica muchas veces es más importante que la práctica. De nada vale leer las leyes, como si uno lee una novela, pues pasa las hojas, si nadie se la explica. Hay mucha gente que conoce las leyes, pero desconoce cuál es el alcance de las leyes y las normativas. No la entiende. Al punto tal que si uno hunde sus raíces en la investigación, nosotros tendríamos que decir, hoy Jorge, estamos convencidos de esto, que la gente sale a conducir con una incertidumbre y unas dudas que son brutales. No conocemos la normativa, no sabemos si al girar perdemos la preferencia, no sabemos, por ejemplo, cuál es la velocidad máxima que el cuerpo humano puede resistir de determinada velocidad cero y no existe más, que es 70 km/h, que lo dice la ciencia.
no sabemos algunas maniobras si hoy están permitidas o no. El otro día nos hacían una pregunta, ¿qué es más importante? O cuando hay niebla, ¿se utiliza la baliza, se utiliza el señalero o se utiliza la luz de posición? Cuando se gira se utiliza el señalero y cuando se va a estacionar se utiliza el señalero y la baliza. ¿Qué significa la señal de prevención, el famoso color amarillo? ¿Cómo se debe frenar? Si con los dos pies o primero se utiliza el freno o se pisa también el embrague. Hay una cantidad de dudas que los conductores de años todavía tienen, que eso lleva muchas veces a que el individuo no perciba el riesgo, no sepa leerlo dónde está, pero sabe que es lo fundamental, no tenemos técnica de conducción, no tenemos la técnica de conducción. Entonces, el conductor hoy está dentro de una laguna, dentro de una incertidumbre, que si uno sale a la vía pública y hace una trivia, hace 2 o 3 preguntas en un semáforo sobre elementos fáciles, ¿no? Como usted decía, ¿a qué velocidad se produce el aquaplaning? ¿Cuántos tipos de frenada tenemos? Por ejemplo, el coeficiente de rozamiento de los 3 tipos de firme que tenemos, asfalto, bitumen u hormigón, que son distintas las frenadas, ni los propios profesionales saben esto. Entonces, lo que hoy estamos notando en mucha gente es que hay una laguna y una incertidumbre brutal de qué es lo que tenemos que hacer. Hay una confusión brutal que quizás el sistema mismo ha generado, al punto tal de que nosotros tenemos en algunos lugares que una maniobra de examen que se toma en Montevideo, esa maniobra en el interior del país, en algún lugar, es una infracción. Es curiosísimo. Como también hemos visto, y ustedes lo hemos conversado con usted, si hoy nosotros tenemos tecnología como la cámara, como el frenado automático, como el ESP, como el ABS, ¿cómo yo no voy a entrenar a un conductor en esos elementos artilugios de la vida moderna y decirle para qué no sirve? Yo no podría tomar un examen y taparle una cámara o quitarle el frenado automático. Una experiencia que tuvimos hace poco en Europa, se toma el examen con todo eso, lo único que es, se deja el frenado automático, pero si el individuo no deja la distancia de seguridad suficiente y el frenado automático actúa de por sí, pierde el examen. Claro. Pero se le permite al individuo. Entonces ahí el individuo se le está enseñando lo que es la tecnología y que sepa cuáles son sus límites. Arturo, ¿sabe una cosa? Mire, yo no sé si usted va a compartir conmigo, pero naturalmente la gente piensa que solamente la práctica, y a veces me pongo a pensar que si tenemos una base que es muy mala, a lo mejor lo que vamos a hacer por ahí es practicar sobre una base que no existe o que es falsa. Y pienso, digo, a veces las comparaciones son odiosas, pero tomo como referencia y digo, si yo leo un libro de Nadal para jugar al tenis, seguramente que jugar como Nadal no voy a jugar, pero que sí voy a aprender a agarrar, cómo voy a agarrar la raqueta o cómo me voy a parar, seguramente sí. Quiero decir con esto que creo que la parte teórica juega un rol importantísimo y que se debería aumentar la severidad, tanto en los exámenes como la exigencia fundamental, para que después, en el volante, todo nos resulte familiar, todo nos resulte conocido, todo nos resulte, digamos, como si hubiéramos tenido un conocimiento, un entrenamiento previo, aunque no nos hayamos subido a un auto ni siquiera una sola vez. Mire, es muy fácil. Preguntémosle a alguien por qué hay que dejar distancia de seguridad. Y a ver qué nos contestan. Como dijimos hoy, ¿cuál es la velocidad máxima que resiste el ser humano si se da contra algo con un objeto fijo? Que tenemos un límite de por sí. Las leyes físicas, qué significan los distintos elementos normativos que tenemos como tope de velocidad, tanto en ciudad como en carretera. ¿Cuál es la velocidad de sobrepaso de un ómnibus que está en la banquina? ¿Cómo influye en el cerebro el celular? ¿Cómo lo confunde? ¿Qué es el etanol en nuestras neuronas? Cosas simples. ¿Cómo es que uno puede tomar relación con el sistema vestibular cuando no sabe qué ojo se confunde, o mejor dicho, qué ojo trabaja con qué parte del hemisferio, si el izquierdo o el derecho? Cosas elementales para poder entender desde el fundamento técnico qué cosas después nosotros vamos a llevar a la práctica en la seguridad vial. Entonces, si no hay un fundamento técnico, teórico, que le explique al individuo cuál es el alcance de todas las ventajas que podemos utilizar, el individuo va con una
máquina que está hecha del siglo XXI, ruta del siglo XXI, leyes del siglo XXI y un conductor conduce con el siglo XIX, hoy los conductores, si no tenemos fundamento técnico, quedamos obsoletos. Y esto es lo que está pasando hoy. El conductor está quedando obsoleto, todo le está pasando por encima y no hay un momento en que pueda reflexionar. Y esto lo estamos viendo con conductores o avesados conductores de hace muchísimos años que descubren cosas que les parecería ser, digamos, nuevas, sin embargo, tienen descritas desde 1916. El reglamento del peatón, el reglamento de la bicicleta, que es el monopatín desde el punto de vista jurídico. Los rollers. Hoy tenemos el mal uso de la bicicleta. Estamos pidiendo lugares para la bicicleta y lo que tenemos que hacer es primero enseñarle a conducir una bicicleta y después darle el espacio que realmente pueda utilizar. Entonces pedimos acá ciclovías y eso ayudaría a tener menos muertos. Resulta que cuando uno entra en Holanda y se fija la cantidad de fallecidos en ciclistas, estamos entre 250 y 300 ciclistas muertos. Obviamente con una población de 10-12 millones de habitantes, pero resulta que la ciclovía asegura que en Holanda, y lo podemos tomar como que en Holanda no tiene una relación de muertos porque la ciclovía es la que ayuda, no, lo que ayuda es el sistema, porque están tan controlados o más que en otros países. Y aquel que viene con una bicicleta y lleva el nenito a la escuela y lleva un asiento adelante y otro atrás, esa sillita que le pone a la bicicleta es una sillita homologada como tiene que ser, pero además cuando llega la luz roja para. Entonces el niño que está mirando sabe que cuando va creciendo en ese sentido, cuando llega la luz roja, aunque tenga la ciclovía, debe detenerse. Entonces hay que estudiar un poquitito más, ver que es necesario que entendamos que el ámbito del tránsito es un ámbito de convivencia y que de la misma manera que en nuestra educación formal se nos dan herramientas para llegar a una edad cuando uno entra en el circuito de trabajo, seamos individuos socialmente adaptados. Nos falta en el tránsito mucha educación a los efectos de tener insumos, una herramienta para decir, bueno, somos en el tránsito individuos socialmente adaptados. Arturo, sí será importante lo que me está diciendo, que naturalmente esto va relacionado con la pregunta que voy a hacer ahora. Tenemos 3 minutos para tocar este tema, que es la formación de formadores. Usted lo está haciendo, la Universidad de Valencia de por medio, digamos, no sé si garantizando, por lo menos respaldando una actuación que es a nivel nacional e internacional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero fundamentalmente... No, mire, sí. Dígame, Pero, no, porque digo, yo la pregunta es en primera instancia el éxito de la tarea del curso y cuál es la respuesta de los uruguayos. mire, es un curso que lo luchamos durante 14 años. Tenemos el respaldo que es un certificado universitario de la Universidad de Valencia. Más de la mitad de los docentes son catedráticos de la universidad. Por primera vez en la historia hay 16 países que están interviniendo en esto. Hoy tenemos unos 100 alumnos, ya empezamos a anotar con una preinscripción para todo aquel que quiera formarse como formador y tener un certificado universitario. En nuestro país en este momento superamos el cupo que se daba por país, tenemos unas 24 personas y en general tenemos unas 300 personas a nivel de la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación. Tenemos un estándar de satisfacción que anda superado el 85%, realmente estamos muy contentos y estamos dando clases, están brindadas las clases por especialistas y hoy mucha gente que no creía en esto, nosotros no creíamos que íbamos a tener el éxito que tenemos, ya tenemos una preinscripción para una segunda edición, con una satisfacción fundamental. Estamos aprendiendo cosas que no teníamos ni la menor idea, que surge de la ciencia, porque evidentemente que el sistema del tránsito se nutre de la ciencia, ¿verdad? Y las leyes surgen de lo que la ciencia nos pueda brindar como conocimiento para poder aplicar en seguridad vial. Bueno, le digo que todos los países están jugando a favor, absolutamente todos, tenemos una satisfacción tremenda y esperamos sobre fines de julio estar entregando los primeros certificados que van a ser alrededor de unos 80 personas que están terminando el curso y que están haciendo historia. Por primera vez en estos 16 países y a nivel iberoamericano va a haber gente formada en esto que es fundamental, en educación
y seguridad viales. Y van a tener una herramienta pedagógica debidamente homologada por una universidad, que no es poco. La herramienta pedagógica para recoger los beneficios, naturalmente como alumno, como la generación de buenos conductores, como la generación de algo, de un esquema que sea mucho más sólido que el que tenemos, pero por otra parte, que esto sea una herramienta, un título, que sea generador de fuentes de trabajo, que bueno, en realidad hay una necesidad imperiosa de estos formadores, ¿sí? Y esto es clave, Jorge, desde que nosotros trabajamos juntos y recorríamos el país. ¿Cuál era el criterio que buscábamos? Y lo decimos con honestidad y con humildad, muchas veces que lo hacíamos de manera honoraria. Estamos buscando en crear un criterio unificado de cómo se debería uno conducir dentro de ese mundo que tiene el tránsito, ¿verdad? Bueno, dentro de la Asociación Iberoamericana de Centros de Formación, lo que estamos tratando es que todos nuestros países iberoamericanos tengan un mismo libro, el formador, un mismo libro, el alumno, y que nuestros países tengan una misma forma de controlar, de fiscalizar y de tomar los exámenes. Que por ahí pasa el tema. Y estamos luchando, tratando de que esto se haga realidad y las autoridades nos puedan reconocer como un, digamos, como un elemento indispensable, que la escuela de conducción debidamente homologada sea una herramienta para las autoridades. Porque finalmente, si uno tiene la posibilidad de salvar una vida, la gloria no es de la escuela de conducir, la gloria es de la autoridad. Y esto no importa, lo que nosotros queremos es que realmente podamos reducir con esto que dice la organización, sugiere la Organización Mundial de la Salud al año 2030, por lo menos lleguemos al 50% de los casos fatales que tenemos en Iberoamérica. ¿Usted sabía, Jorge, la última cifra que tengo, de que en Iberoamérica, en Latinoamérica, hoy, al final del día, van a haber 4.000 muertos? Esto lo dice la OMS. Es brutal. Por día en Latinoamérica, 4.000 muertos. Es una cifra que no nos debería dejar dormir. Tremendo. Sin embargo, no reparamos en esto. Bueno, la idea esta es, si nosotros podemos lograr sacar uno por día, bueno, nos vamos a sentir complacidos. Don Arturo Borges, el director de ISEB, estimado amigo, un gusto por la nota. No será la última, naturalmente, lo decimos siempre, ¿eh? Hasta pronto, Arturo, muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad, lo felicito por esto de querer seguir con voluntad, más allá de lo que uno pueda sacar, que sabemos que económicamente la seguridad vial no paga, sigamos y tengamos salud de seguir tirando alguna cosa de esta que pueda servir para... Pero que nos da años, y eso no lo saca nadie, Arturo. Chao, muchas gracias, ¿eh? Chao. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, igual. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta.
Hace ya, supongo yo, como 2 años, un día, con una amiga, una querida amiga, Carmen Barrandegui, decidimos hablar del TEA, decidimos hablar del autismo, decidimos hablar de algo que para muchos era tabú y posiblemente también, lo quiero confesar. Pero había una inquietud porque había cantidad de profesores o de gente dedicada a este tema que habían conseguido resultados que en aquel momento para mí parecían asombrosos. Y este aquí que Carmen me enseñó y me mostró que no era tan asombroso, sino que era mucho más normal de lo que todos imaginamos, pero que todo requiere tiempo, paciencia y dedicación. Carmen, querida, te doy la bienvenida recordando que en aquel momento, en unos pocos días, tuvimos 85.000 visitas de una nota que hice contigo, de la que recuerdo con profundo cariño, con el resultado conseguido, ni mucho más. Así que bienvenida. Bueno, Jorge, muchas gracias por ser parte bueno, de esta cadena bueno, de hacer que la gente pueda mirar al autismo con nuevos ojos. Entonces, y es una mirada muy distinta y es entender que estas personas tienen una manera de procesar la información diferente, ni mejores ni peores que nosotros, sino diferente. Y bueno, y ahí vamos entendiendo y vamos construyendo desde las diferencias un plan de acción juntos. Entonces, bueno, más que nada acercar todo lo que podamos de información para como decís vos, ¿no? Cuanto más sabemos, no lo vemos como una discapacidad, sino los discapacitados somos nosotros frente a una situación que no sabemos qué hacer. Porque aparte ya tengo bien presente en aquel momento, cuando te dije, si alguien con autismo puede manejar, y tú me dijiste, depende, a algunos grados sí. Y me dijiste, pero atención, cuidado, que el que aprenda las señales de tránsito y eso la vas a ver mucho mejor que vos si no se las cambia a nadie. Y lo tengo bien presente todo eso. Y entonces me estás hablando de alguien con una inteligencia pura, con un disco duro, con mucha capacidad de recepción y que realmente el daño lo hacemos a aquellos que estamos en un entorno y que no entendemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Sin duda. Por lo general estas personas que más adelante se van a dejar de llamar autistas, sino que se van a llamar neurodivergentes, en realidad ya están buscando que sean vistos de esa manera, como neurodiverso, como alguien que recepciona la información de una manera distinta. Entonces, como decir vos, hay un montón de claves o de situaciones en la calle y geográficamente que necesitan ser siempre presentadas de la misma manera, ¿ah? Porque eso genera mucha seguridad, mucho confort y no genera situaciones de estrés, que es muchas veces lo que pasa en el tránsito o en la calle cuando pasan imprevistos. Si todos manejáramos a una velocidad determinada y cumpliéramos con las normas de tránsito y no buscaríamos a veces esta viveza criolla, que es de alguna manera saltearme algunos procesos que se necesitan para la buena conducción y el buen comportarnos de la calle, las cosas serían más fáciles, ¿no? Entonces, y para estas personas también, porque en realidad ellos tienen un sistema operativo donde todo está calculado de determinada manera. Entonces, los imprevistos son los que generan las descompensaciones en estas personas. Che, Carmen, vos sabés que el otro día viendo una nota que hizo Camarota en Canal 4 con este chico Antonio Ripoll, que hoy hace Bicheros. Y empezó a hablar de su infancia y empezó a hablar del bullying cuando era niño de escuela. Y honestamente, créeme, fue tan emocionante que estaba con mi señora, se nos caían las lágrimas, de ver a este chico que pasó una infancia muy difícil, pero con su capacidad y con su esmero y con su inteligencia, llegó a distinguirse, crecer, hasta que aquellos que le hicieron bullying hoy le pidan perdón. Y este chico es nada más ni nada menos que después de hacer un documental que ha sido espectacular y se lanzó al conocimiento público, no Antonio Ripoll, sino lo que es Antonio Ripoll y de lo que padece, de lo que sufre, de lo que disfruta, ¿de acuerdo? Hoy es el conductor de Bicheros y es el conductor de una serial divina en Nat Geo a nivel internacional. Estoy hablando de Discovery Channel, digamos, esto no es para cualquiera, ¿sí? Y el otro día vi 2 capítulos y sabes una cosa, Carmen, digo, cómo este chico se superó, cómo ese chico creció, cómo ese chico salió del bullying a vivir, y me imagino su familia, su padre y su madre, todos ese entorno, cómo han crecido, cómo han entrado a un mundo de felicidad y de placer, que es lo que estamos viendo todos en este momento.
sin duda, lo que decís vos, Jorge, hay un componente muy grande. Hay alguien que lo vio a esta persona. Lo vio y lo observó no desde la discapacidad, no desde la curiosidad obsesiva frente a determinadas cosas, sino una familia que apostó a él, que lo condimentó, que pudo seguirlo en sus planes de acción y fue contemplativo en aquellas cosas y lo ayudó a crecer y a que hoy pueda representar a un colectivo de personas neurodivergentes y le da una mirada distinta al autismo. Así que yo estoy más que agradecida, igual que tú, me emocioné mucho en el programa de Podemos Hablar de Camarota, también lo vi atentamente, y bueno, y apostemos porque cada uno de los neurodiversos de esta tierra pueda tener sus logros e insertarse socialmente y lo podamos mirar con respeto y admiración como lo haces tú y como lo hacemos yo y como lo hacemos muchos televidentes. Ahora vos sabés, Carmen, que digo, este tema, últimamente se analiza y han aparecido muchos chicos con TEA, con Asperger, no se le importa, digamos, similares, y la gente lo comenta, y la gente se trata, y la gente progresa. Pero en una época, cuando yo era chico, hace muchísimos años, esto no existía. Era psiquiatra de pastillas para tratar de solucionar un problema que la gente no quería ni siquiera mostrar. Eso lo estás viviendo vos, Carmen. Sin duda, y yo agradezco en el alma la oportunidad que me estás dando al poder difundir esto, porque verdaderamente esto lo que hace es enseñar a la gente las herramientas y las estrategias que necesita este ser humano para, de acuerdo a su curiosidad o entendiendo que cada una de las cosas que hace y dice tiene un porqué y un para qué. Y cuando esto se lo encamina, se le da un fin y se lo facilitan para que llegue al lugar donde está, todos y cada uno de las personas con neurodivergencia, con autismo, puede llegar y puede ocupar un lugar totalmente respetable y totalmente desde la empatía, porque lo importante es que nosotros, como seres humanos, podamos comprender para dejar de juzgar. Che, Carmen, vos sabés que yo no sé esto que te voy a decir, mirá, no sé, tomarlo con pinza, vos decías, capaz que estoy loco, capaz que me hago una película, una fantasía, capaz que quiero ver mucho más de lo que es, quiero mejorar la realidad, pero mira lo que te pregunto, lo veo a Antonio acercándose a los animales en eso que era bichero y me dio la sensación que los animales lo recibían con una tranquilidad mucho mayor a lo que le puede recibir a vos o a mí, como que percibían en él algo diferente, agarró un lagarto, que yo los veo y los tengo cerca de mi casa afuera, y los veo, pero cuando les doy de comer se acercan, pero si no se alejan, ¿de acuerdo? Y no se dejan agarrar así nomás. Y Antonio agarró un lagarto grandote, sin mayor inconveniente, se acercó a los lobos marinos en otro momento, arrastrándose como para simular el movimiento que ellos hacían, y ninguno se alteraba, se asustaba, pasó con los pingüinos, pasó con todo. ¿Estoy loco lo que estoy diciendo, Carmen? No, te lo voy a decir exactamente. Mi primera experiencia con una niña con autismo, que no se relacionaba con nadie, que lo único que hacía era emparejar dos bichitos, en realidad yo pude ir a su mundo haciendo exactamente lo mismo que ella hacía, pero no copiando, imitando, tratando de sentir qué sentía ella. Y en el momento que yo me acerco a ella, ella me dice a mí, que hasta ahora no sabía que teníamos lenguaje, es mexicana, la chica, y me dice, ¿qué haces? O sea que este chico se acerca a los animales de la manera que le gusta que se acerquen a él. Ha desarrollado un proceso empático en cuanto a la comunicación y es capaz de ver al otro, interpretarlo y expresarse de tal manera que hace la generación de un diálogo desde lo no verbal. Entonces es totalmente como tú lo vivís, totalmente como tú lo sentís, y si tú querés vincularte mañana y acercarte cada vez más, la manera de acercarnos, en este caso a Ripoll o a cualquier otra persona, es ver sin juzgar qué manera él convive y comparte su diálogo con las personas. Es una gran enseñanza para nosotros. Carmen, yo estoy como necesitando hablar con Antonio, la verdad, créemelo. Hay algo que de lo que quiero más, que quiero participar, quiero estar contigo, porque quiero que hagamos, digamos, y charlemos, no sé, del mundo que tú interpretas mejor que yo, pero que quiero seguir, porque en el fondo
todos tenemos una vida en algún momento en el que nos sentimos solos o que nos sentimos, o algo, momentos que he disfrutado puntualmente, que me lo acuerdo ahora cuando estaba en Canal 12 y llegaba antes del informativo de las 7 y yo quería llegar a las 6:15 para entrar al estudio con la luz apagada y solo en el silencio. Digo, alguna cosa que vos buscás en un mundo que es diferente, que es esto, lo otro, yo quiero saber qué es lo que siente Antonio, cómo lo vive, cómo recorre, cómo cruza la calle, si anda en monopatín o no, y si le tiene más miedo al semáforo con luz roja, con luz verde, que a los lagartos y a las víboras cruceras, no sé, ¿viste? Ese mundo, Carmen, que quiero investigar y lo quiero hacer contigo. Así que bueno, aquí estamos. Quiero que vos me cuentes cómo vas creciendo vos como docente con los alumnos que tenés, qué resultados estás recogiendo. Mira, yo en este momento estoy empezando a escribir un libro acerca de esto mismo, de cómo acercarme al mundo, de cómo me acerqué durante estos 30 años y todo lo que he aprendido. Y te voy a decir una cosa, se ha convertido un poco como en un hobby, porque me doy cuenta que cuanto más me acerco a investigar, más me doy cuenta que soy sumamente neurodivergente y, como decís tú, no me gustaba ir a hacer el programa Canal 12, pero más me gustaba ir antes. En realidad tu programa y tu confort empezaba cuando te acercabas al lugar, cuando empezabas a respirar el olor del canal, lo que te generaba, y bueno, creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata y para nosotros es una gran enseñanza. O sea que yo lo que sigo haciendo es trabajando con papás, con docentes, orientando a colegios, a escuelas, a padres y a maestros para que puedan entender el por qué y el para qué y que puedan como que hacerles la vida más fácil a estos chicos, a las familias, a los docentes y bueno, y que podamos todos circular, por decirlo de alguna manera, en una sociedad mucho más sana y con más confort, que todos podamos sentir que llegamos a casa desde el momento que salimos a la calle o estamos en una parada de ómnibus y existe el respeto mutuo. Carmen, querida, para terminar la nota, me gustaría que pusieras tu teléfono, tu ubicación, tu contacto, para que aquellos, todos que quieran seguirte, que quieran sumarse, quieran anotarse, quieran mandar a sus chicos, los padres, lo que sea, se acerquen a vos, que creo que sería espectacular. Decime. Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, en las redes sociales, por Carmen Barrandegui, ¿ah? Y mi teléfono es 099-725678. Pero me pueden buscar en las redes sociales por Carmen Barrandegui y ahí me van a encontrar. Mi correo es lo mismo, carmenbarrandegui@gmail.com. Te agradezco en el alma el espacio que me diste y te juro que disfruto al máximo cada vez que converso contigo por la emoción que me transmitís y porque me permite como bañarme en el mar de una cantidad de cosas de que no sé, no conozco y me apasionan cada vez más. Gracias, Carmen, querida. A mí me pasa lo mismo, esto es recíproco, ¿de acuerdo? Disfruto hablar contigo, disfruto este encuentro y no será el último, naturalmente que sí. Vamos a tener otras instancias, si Dios quiere, para seguir creciendo en este mundo que a veces nos da cosas tan feas y otras tan lindas como esta. Gracias por estar. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, y un abrazo gigante y gracias por este espacio y ojalá podamos compartir una instancia con Ripoll para seguir aprendiendo de sus habilidades. Se relaciona las decisiones emocionales con las mal tomadas, impulsivas, y a las racionales con las bien hechas, las meditadas. Se ha demostrado que lo ideal es cuando existe un equilibrio, cuando una decisión es tanto emocional como racional. Es por eso que para el lanzamiento de la nueva Toyota Corolla Cross creamos una experiencia para demostrar que tenerla es la decisión perfecta. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag.
Importa y representa para el Mercosur Cedimo. www.cedimo.com. Cuando estamos hablando con los médicos y es sobre seguridad vial, naturalmente es un tema por demás importante. Vinimos a un evento organizado por ustedes, Silvia Teixeira, después el nombre de él lo dice que es más complicado. Silvia, un gusto. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar. Nosotros estamos llevando adelante esta jornada con el Colegio Médico. Somos parte del colegio de la región sur, que involucra a los departamentos Canelones, Durazno, Flores, Florida, San José, y también con el compañero que está en la parte de Montevideo. Somos regionales del Colegio Médico Nacional. Y bueno, nos convoca en este mes de Mayo Amarillo el tema de la siniestralidad vial, que para nosotros es un problema importante, que nos trae años de vida perdido de muchos jóvenes y de personas jóvenes de nuestro país. Y bueno, decirte que soy médico de familia de profesión y una de las cosas que más nos interesa para empezar a trabajar tiene que ver con la educación vial. Consideramos que es una de las patas importante, así como las otras, ¿no? Porque cuando el problema está instalado no hay una única propuesta para hacer. Pero entendemos que toda la parte de prevención y de enseñanza, educación, tenemos que profundizarla, todos tenemos que participar de eso, desde el vecino, la vecina, a los centros educativos, el colectivo médico, para poder sacar adelante y no tener este problema como uno de los principales en nuestro país. No, sin ninguna duda, Silvia. Y Álvaro, y el apellido lo decís vos, así no me complico la vida. Digo, hay un tema que es fundamental, que ¿sabes qué? Es lo que ella dice, que la gente se lastima y la gente se muere y no sabe por qué. Que eso es lo que más me preocupa de todo. Sí, bueno, yo soy Álvaro Nigemeyer, de la Regional Montevideo del Colegio Médico. Yo creo que el foco de esta actividad es justamente lo que decís tú, es cómo bajar la mortalidad en los accidentes de tránsito. Para bajar la mortalidad se requiere políticas de Estado, digamos, no impulsos individuales, políticas de Estado que estén basadas en la evidencia. Los médicos estamos acostumbrados a trabajar en base a la evidencia, las buenas prácticas, y en base a la evidencia saber cada medida cuántas muertes nos podemos evitar por año, y entonces un poco esta actividad se trata de eso, de tratar de discutir qué puntos tenemos que mejorar, que tenemos la obligación para mejorar. Los médicos ya desde hace muchos años estamos involucrados en la seguridad vial, porque realmente es algo que lo vemos fuertemente las consecuencias de cuando las políticas no son adecuadas. No te olvides que Gerardo Barrios fue uno de los fundadores de una CEP ya en el 2007, además, entre otras cosas. Bueno, Gerardo Barrios, el médico intensivista, que fue uno de los fundadores de una CEP que va a estar con nosotros esta noche dentro de los panelistas, y justamente uno de los temas es discutir qué puntos tocar de los pilares como para bajar la mortalidad en accidentes de tránsito, en base a qué evidencia, en base a buenas prácticas y sabiendo con cada práctica cuántas muertes podemos evitar. ¿Sabes qué estaba pensando? Es importante lo que vos decís, que este tema debe ser una política de Estado. Porque a mí si hay algo que me ha llamado la atención en mis años de vinculación con este tema de la televisión y la seguridad vial, es que nadie le pasa facturas al gobierno de turno. Nadie. Y debería ser un problema de Estado que esto realmente sea tan importante, no solamente por los más de 400 muertos que se mueren por año, sino porque haces un número y te vas a la parte fría y la parte económica, y son más de 1.500 millones de dólares por año. No sé de qué estamos hablando y no nos damos cuenta de esta historia. Sí, cuando uno habla en números, el aumento del PBI disminuyendo las muertes es enorme, pero veámoslo en lo que es el impacto individual en las personas, en las familias, en la comunidad, que no son solo los muertos, son los heridos, los que quedan con secuelas graves, los que quedan con traumas psicológicos. Así que es un tema que tiene que ser abordado como políticas de Estado a 10, 20, 30 años, porque no es algo que lo pueda resolver solo un gobierno de turno. Y acá, digamos, uno se hace preguntas, ¿por qué nosotros cuando vamos a comprar un vehículo, o cuando una familia decide comprar un vehículo, por qué no tiene visibles las estrellas de seguridad? A veces lo compran por el color o por cuál es más lindo, pero no saben con cuál tienen más chances de morir o de vivir
si vuelcan. Y eso tendría que ser como el etiquetado frontal de los alimentos. O sea, ¿y por qué no se hace? ¿Quieres que te diga una cosa, Álvaro? Entre otras cosas que yo pienso, para mí es un tema puntual y personal. Cuando vas a un lugar a comprar un auto, te viene un auto y te dice, bueno, este tiene tal equipamiento, y este otro, esto por tu seguridad, este otro cuesta $2.000 menos y tiene otra cosa más. Y la mayoría de la gente, por falta de formación, que es lo que más me preocupa, ¿de acuerdo? Por ahí compra el de $2.000 menos y se está olvidando de lo más importante, que es defender la vida. Mira lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Por eso la educación es fundamental en todos los aspectos, Sí, será. Y no es un paquete solo, ¿no? Tiene que ser todo integral, y justamente hoy es uno de los días que apartamos para pensar y para pensarnos como sociedad, qué cosas se pueden seguir haciendo y en qué cosas tenemos que ser más incisivos para poder lograr cambios, ¿no? Sin duda, si quiero tener otro resultado, no puedo seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer cosas nuevas. Sin duda, sin duda. Silvia y Álvaro, gracias. Perdone, yo no los puedo acompañar a los temas personales, pero realmente aplaudo, agradezco, aparte de estos eventos y estas cosas son las que hacen bien, las que suman, y realmente para tratar de salvar, mejorar algo más, que no es menor. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, quedemos pensando en qué pilares podemos mejorar, que aparte de la educación está la prevención, el tener vehículos seguros, el tener una buena asistencia, sabiendo que la mayor parte de los muertos ocurren dentro de la primera hora y nuestras rutas nacionales no tienen asistencia adecuada. Hay que tener una ambulancia, un helicóptero en la primera hora del accidente, pero sobre todo prevenir teniendo buena señalización de las rutas, teniendo buenos vehículos y cumpliendo con los requisitos que tenga que tener un 0 kilómetro cuando se importa al país, lo cual hoy por hoy no está ocurriendo. Jorge, me acaban de avisar de la dirección que se nos acabó el tiempo, que tenemos que saludar a nuestros amigos y salir corriendo porque se acabó el tiempo de rodaje, como decían antes. Dale, Gonzalo Mazzini, chau, gracias por apoyarnos como siempre. Gonzalo Mazzini y a Gonzalo Mazzini, por supuesto, a Zucchino Motos, para que lleve su auto a un taller de confianza. Así que, Jorge, hasta la semana que viene para el programa 491. 491, nos vamos preparando para el 500, que pretendemos festejarlo, después veremos con tiempo. Dale, gracias por acompañarnos. Chau, hasta la semana que viene. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.com